En el nombre de Jesús, amén. Esta noche vamos a hacer nuestro discernimiento en el libro de el Evangelio según San Marcos. Y cuando digo que vamos a hacer el discernimiento, es porque realmente esto siempre lo hemos venido haciendo juntos desde el principio del año, donde yo sencillamente soy esa herramienta pues que trae la información. Aquí pues doy mi óptica, doy mi discernimiento ajustado a través de la verdad, y ustedes pues en su casa o donde se encuentren hacen pues el juicio de valores, hacen sus investigaciones y ven realmente pues si todo está ajustado a la verdad de Dios, como es el deber ser. Esto significa de que cuando estamos ajustados a la verdad de Dios, sencillamente es cuando se manifiesta en todo lo que estamos leyendo, en lo que estamos pegándole el foco para discernirlo, cuando allí se manifiesta todo lo bueno, no solo para mí, sino para ti y para toda la humanidad, siendo pues la manifestación de la verdad en la vida tanto tuya como la mía, que es el objeto principal de toda esta actividad que se viene pues trayendo a nivel informativo aquí a través de esta plataforma digital, desde una óptica, por supuesto, como habrás visto, un poco diferente a esa forma que pareciera estar ajustada a un solo pensum, donde todos tratan de, unos parecieran estar imitando a los otros o siguiendo un patrón específico para atraer la información. Aquí esto lo estamos viendo desde la óptica del Espíritu de verdad, el cual nos enseña la verdad y lo que no sabemos también nos lo muestra. Por eso lo hago de la forma más sencilla posible, de la forma más diáfana posible, que se pueda entender pues lo que se está tocando a nivel espiritual. Porque la realidad es que por ser todo lo que se ve, algo que salió de lo que no se veía, cuando enfocamos eso que no vemos, que es lo espiritual, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, pero también con mucha sencillez. Porque como te habrás dado cuenta, nuestra vida no puja para pensar, no puja para sentir, sencillamente fluye con toda su normalidad dentro de nosotros, prodigándonos una corriente de pensamiento continuo en cualquiera de las dos polaridades. No nos vamos a caer a mentira tampoco. Cuando digo esto en cualquiera de las dos polaridades, es porque a veces nos vienen a la mente algunas barrabasadas, por decirlo de alguna forma, cosas que verdaderamente son sin el deber ser, puesto de que el deber ser es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y es la verdad del ser, la verdad tuya, mía y de todos los seres humanos.
porque la única verdad de todo es Dios, y Dios es nuestra vida. Y cuando verdaderamente manifestamos esos pensamientos positivos, esas palabras positivas, esos sentimientos cónsonos, agradables, estamos manifestando para que tú sepas la verdad de Dios aquí en este mundo, no solo para nosotros, sino para todo el que haga contacto con uno. Es decir, en pocas palabras y sin decir absolutamente nada, basta con nuestras acciones, estamos iluminando. Porque a nivel espiritual, cuando tú piensas algo bueno, allí es luz. Entonces, sin duda alguna, estamos iluminando absolutamente todo lo que se tiene que iluminar, que es lo que carece de luz, que es el polo de la oscuridad, donde pues a través del conocimiento infinito de Dios y la excelencia del conocimiento de Jesucristo, su Hijo, nosotros vamos a asumir las riendas de nuestra actividad espiritual en la forma más ajustada a la manifestación primaria, que es esa que nos llega desde arriba, desde la presencia de Dios. Algo sencillo, cuando estamos vivos, allí pues pensamos, sentimos, hablamos, actuamos, lo que tenemos esa dicha de poder tener nuestro cuerpo sano y poder hablar y actuar. Eso ya de por sí es una gran bendición para nosotros. Acá, en las investigaciones para ti y para mí, esta noche quiero que veamos ese punto donde más que ir allá al plano espiritual para posesionarnos de nuestra real identidad, que somos seres espirituales, vamos a ver aquí en este mundo donde tenemos nuestras formas de pensar, porque aquí todo se rige por los diferentes conceptos. Los conceptos en una u otra forma van agrupados, a veces en forma colectiva, a veces en forma individual, pero al fin y al cabo son conceptos los que rigen nuestra vida. Y justamente por ser los conceptos lo que rigen la vida de todos nosotros, los que vivimos en este mundo, los hijos de Dios, los que estamos vivos, tenemos que saber de que si uno de esos conceptos en nuestra vida diaria falla por estar equivocado, nosotros automáticamente tenemos que buscar las maneras de corregirlo. Pero primero tenemos que saber cómo hacerlo, porque no es realmente muchas veces la imposición de las manos de algunos de nuestros hermanos. A veces hay cosas, como lo dijo Jesús, cuando el caso ese de la persona que los apóstoles, sus apóstoles, que significa enviados, sus enviados, no pudieron sanar y sacar ese espíritu inmundo de aquel muchacho. Él les explicó por qué. Ellos le dijeron, después que él lo sanó, ellos le preguntaron, mira, pero ¿por qué nosotros no pudimos
echar ese espíritu inmundo, si nosotros habíamos echado de otra gente, ¿ves? Habíamos hecho como tú nos dijiste y bueno, habíamos echado otros espíritus inmundos, habíamos sanado personas, ya. Él le hizo una explicación bastante sencilla. Este es un género que solo sale con ayuno y oración. O sea, aquí habían dos requisitos más: ayuno y oración. Aquí no bastaba con un acto de buena voluntad. Aquí realmente había dos exigencias. Una era la oración y otra era el ayuno, para poder erradicar ese tipo de energías negativas, ese tipo de espíritus inmundos, como le decimos cuando estamos en las iglesias cristianas. En este punto vemos que el ayuno y la oración, aunado a una tercera práctica que es la verdad en nuestra vida, nos garantiza no solo la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, sino también la protección de Dios en nuestra vida. Puesto que si nosotros vemos que para los efectos todo lo que pedimos al Padre creyendo que lo recibiremos, lo vamos a recibir, y nosotros le pedimos al Padre en realidad de que eche fuera cualquier espíritu inmundo que pueda perturbar la vida de una persona o la vida de unas personas, y lo creo así, así va a ser. Porque según piensas en tu corazón, así es. Jesús lo explicó más fácil: para el que cree todo es posible. Sin embargo, en ese punto vimos esa falla. Pero no fue porque no creían en el Señor. Sencillamente fue que esa parte de la instrucción no la habían aprendido aún. Entonces, acá lo que quiero transmitirte en la sección de investigaciones para ti y para mí, algo muy aparte de lo que vamos a ver para el discernimiento, que es el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 8, nosotros en estas investigaciones vamos a ver acerca de lo que produce con toda sencillez la vida de una persona en el día a día. Pero desde una óptica lo más parecido a una óptica filosófica, pero que en realidad, pues, cuando la empezamos a ver a nivel profundo, vemos que ciertamente tiene su impacto dentro de nuestro mundo mental y emocional en una forma positiva. Yo quiero arrancar primero con el texto como tal, para ponerlo como
contexto y después vamos a ir haciendo un análisis estrofa por estrofa acerca de ese escrito que sencillamente no es más que la vida diaria de una persona manifestándose en su estado más sencillo, sin darle cabida no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de grandes avances allá en lo científico, no estamos hablando de la física cuántica, no estamos hablando de ninguna orden secta, no. Vamos a ver la vida en su estado puro, como realmente ha de manifestarse cuando verdaderamente buscamos las maneras de conservarla como nuestro sustento, el sustento de nuestra existencia como tal, a nivel del pensar y del sentir. Veamos esto. Tú tienes, aquí esto comienza en que estamos aquí, porque finalmente no encontramos refugio en nosotros mismos. Aquí juntos, un hombre puede aparecer claro ante sí mismo, no como el gigante de sus sueños, ni como el enano de sus temores, sino como un hombre, parte de un todo, con su responsabilidad en una causa común. En este terreno podemos todos echar raíces y crecer. Nunca más solos como en la muerte, sino vivos como un hombre entre los hombres. Si nos vamos al comienzo y vemos que estamos aquí porque finalmente no encontramos refugio en nosotros mismos, estamos hablando de una situación donde realmente nuestro apoyo espiritual, nuestro apoyo mental, lo que nos está proporcionando nuestra mente, no es suficiente para nosotros solventar el día a día dentro de nosotros. Por eso estamos aquí, porque finalmente no encontramos refugio en nosotros mismos. Cuando vamos a esa otra estrofa que dice que hasta que un hombre no se confronta a sí mismo ante los ojos y los corazones de sus semejantes, está huyendo. Estamos hablando de que cuando nosotros no intercambiamos o compartimos, como tú le quieras decir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir con sinceridad, nosotros estamos evadiendo el resultado, estamos evadiendo el saber dónde hemos hecho mal, dónde hemos hecho bien, dónde los demás han hecho mal, dónde han hecho bien, pero sobre todas las cosas, ¿cómo vamos a hacer para solucionar eso que en realidad pues ha manifestado discordia en la vida diaria?
Cuando nosotros pasamos a la tercera estrofa, que dice, hasta que un hombre no se confronta a sí mismo ante los ojos y los corazones de sus semejantes, está huyendo, y luego viene y dice, hasta que él no comparta con ellos sus secretos, no estará a salvo. Si teme ser conocido, no puede conocerse a sí mismo, ni conocer a los demás. Él estará solo. En este punto vemos con toda claridad de que si nosotros no hacemos ese compartir de nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir con sinceridad, aun cuando hay algunas cosas que no se pueden compartir con todo el mundo, sino con personas de nuestra entera confianza, pero el punto es que lo podamos hacer con la mayor cúmulo de personas posibles, con nuestro medio ambiente, si es posible, completamente, salvo esas excepciones, pues que hay cosas que son demasiado, pues, privadísimas, las cuales sencillamente puedes compartir con sinceridad con alguien de tu entera confianza, para poder irte enfocando y ver cómo en realidad vas a asumir esa situación y condición la cual te está aquejando para ese momento. Cuando llegamos a ese punto de que hasta que un hombre no se confronta a sí mismo ante los ojos y los corazones de sus semejantes, está huyendo, hasta que él no comparta con ellos sus secretos, no estará a salvo. Si teme ser conocido, no puede conocerse a sí mismo ni conocer a los demás, él estará solo. Viene donde más que en nuestro terreno común podemos encontrar la imagen real de nosotros mismos. Aquí juntos, un hombre puede aparecer claro ante sí mismo, no como el gigante de sus sueños, ni como el enano de sus temores, sino como un hombre, parte de un todo, con su responsabilidad en una causa común. Principalmente sabemos que esa causa común es el vivir, y que es el pensar y el sentir, es común en todos nosotros, los seres humanos. Allí, en ese compartir la forma de pensar y la forma de sentir con sinceridad, vamos a obtener la claridad, dejando de un lado esa posición de que no es que vamos a estar como el enano de nuestros temores, como el enano de nuestros miedos, ni como el gigante de nuestra vida, que ufanado y crecido, agigantado en nuestro ego, en nuestra forma de pensar, la cual se va a entorpecer
ese fluir de la vida diaria, donde sencillamente estamos única y exclusivamente estableciendo el bien de nuestra vida en común. Cuando decimos que en este terreno podemos echar raíces y crecer, estamos hablando de una situación de que esto lo podemos hacer todos, si queremos. Porque es una actividad terapéutica, más bien para nosotros, que nos va a permitir asumir el mando de nuestra vida diaria a nivel pensante, a nivel del sentir también, a nivel de lo emocional. Aquí lo que estamos hablando es de que estamos ante el punto de nosotros hacer una reforma y darle cimiento a nuestra vida cuando tenemos un pensamiento desordenado que va de aquí para allá y de allá para acá, sin ton y ni son, pensando lo que en realidad se le pegue a uno la regalada gana, sin un control. Pero sobre todo, lo único que en realidad pues nos lleva a buscar este tipo de herramienta terapéutica es que hay algunos de esos conceptos que son equivocados, son negativos. Y que hay algunas formas de pensar que son negativas por demás, que afectan no solo nuestra visión espiritual, nuestra visión como seres humanos, nuestra visión interior de cómo estamos por dentro, sino que nos entorpece el avance, porque como no vemos el camino, entonces estamos parados tratando de ver para dónde pegamos la carrera a nivel mental. Entre tantos conceptos que hemos almacenado, entre muchos conocimientos que hemos guardado, nos encontramos en esa disyuntiva en un momento dado, que perfectamente nos podría crear una situación de tensión, de estrés, sin querer, sino a nivel inconsciente, porque no hemos venido permitiendo que nuestra energía fluya como debe fluir, que nuestros pensamientos fluyan como deben de fluir, que nosotros estemos seguros, confiados en que nuestros pensamientos están bajo buen resguardo a través de la conciencia del saber de que verdaderamente estas herramientas nos conducen a ver dónde y cómo vamos a hacer para solucionar. Cuando vemos esa parte que dice, en este terreno podemos todos echar raíces y crecer, nunca más solos como en la muerte, sino vivos como un hombre entre los hombres, estamos ante esa posición que estamos hablando. Realmente esto no es exclusividad de nadie, vuelvo y te repito. La actividad espiritual en las personas carece de una exclusividad.
solo que algunos la mal practican y otros la practican de una forma adecuada. Pero la misma fuente de la vida que te produce tus pensamientos a ti y a mí y a todos es la que en realidad estamos usando para generarlos continuamente. Y si nosotros no sabemos cómo utilizarla, entonces nos encontramos con el problema de los pensamientos alocados y desordenados, que no sabemos muchas veces ni para dónde vamos a pegar la carrera, y mucho menos vamos a hacer actos como el desprendernos conscientemente de algunos hábitos. Mira, a ti te parecerá una locura, porque en realidad todo lo que a veces no logramos comprender parece una locura cuando nos lo exponen. Pero el que una persona tenga la posibilidad de fluir constantemente con dinero y con muchas cosas, con muchas bendiciones, no solo monetarias, sino materiales, mentales, espirituales, y que opte, en vez de seguirlas recibiendo como bendición al fin y al cabo, opte por adentrarse a saber profundamente cómo puede ser de una forma contraria, o sea, cómo es cuando te despojas de todo, verdaderamente tú y yo sabemos que son pocos los que lo hacen. Y la opinión genérica es: se le volaron los tapones y está loco, o loca si es mujer. Pero nunca has considerado, por desconocer todo esto que te estoy diciendo, de que si no comienzas a practicar la actividad espiritual de cómo despojarte de pensamientos negativos, como digamos, de costumbres en tu vida, no solo a nivel del pensar y del sentir, sino del hablar y del actuar, entonces, pues, muy poco vas a avanzar en ese sendero. Porque principalmente esto no se trata de el comentario que puedas hacer, de la información que tú puedas llevar a nivel de palabras, sino de la fórmula práctica que tú le puedas presentar a la otra persona para que también obtenga el beneficio que tú obtuviste, pues, de sentirse a lo mejor posible. Una de las herramientas que a nivel espiritual, a nivel psicológico, le puedes decir, si quieres verlo desde ese punto de vista, que tiene un efecto invaluable y que es lo que más, en verdad, se puede entender más fácil, es el esfuerzo deliberado. ¿Qué es el esfuerzo deliberado? Ponerse a propósito a hacer algo. Ponerse a propósito a quitarse una mala costumbre y a instalar en su lugar una buena costumbre. Eso es
el esfuerzo deliberado. Y eso, tú no lo estás preguntando, pero esto es de gratis, eso afirma el poder de la voluntad de las personas. Ese fulano esfuerzo deliberado como herramienta terapéutica afirma el poder de la voluntad en las personas. Pero ya no de una voluntad a ciegas o tirándote a algo sin conocerlo, sino la voluntad reflexiva que tú estás consciente de que cuando repites y repites un acto a nivel de pensar o de sentir, de hablar o de actuar, eso se va a convertir en una costumbre. Y cuando tú te rehusas a seguir actuando de una forma, a seguir pensando de una forma, a seguir sintiendo las cosas de una forma, también hace su efecto, afirma el poder de la voluntad y te permite asumir las riendas de tu vida, que es el pensar y el sentir. Esto te estoy hablando sin profundizar mucho. Te estoy hablando aquí, en el cascarón, apenas el principio de la actividad mental, de la actividad espiritual y emocional. En este punto, cuando tú, primeramente que todo, aceptas la realidad, porque la mayor parte del problema siempre es la no aceptación de la realidad. Esa no aceptación de la realidad nos ha llevado a muchos a ser envidiosos, a ser quejumbrosos, a hablar mal de los demás, a cosas así, pues, del polo negativo, porque en realidad no tenemos cómo asumir la aceptación de esa realidad, que es la siguiente. Siempre va a haber personas mejores o peores que nosotros. Claro, tú lo llevas a nivel espiritual y a las enseñanzas de Jesús, todos somos iguales. Sine qua non, sí. La actividad espiritual en cada ser humano es igual para todos, pensar y sentir. Pero lo que tú piensas y lo que tú sientes, lo que tú dices y lo que tú haces, marca la diferencia. Marca la diferencia de la polaridad. Si piensas lo bueno y haces lo bueno, lo verás. Si piensas lo malo y haces lo malo, también lo verás. Pero allí, hasta ese punto, tú te volverías crazy, vamos a decirlo así, para no decirlo en forma más fuerte. Cuando tomas el punto de que hay personas que están actuando bien, hacen las cosas lo mejor posible, y que de repente vino un antojado y se la aplicó, o vino sencillamente una situación negativa
y se le presentó también, bien sea en la casa, bien sea en la familia, bien sea en el trabajo, bien sea en la calle, bien sea con los conocidos, bien sea con los desconocidos. Y tú te planteas, bueno, pero ¿cómo es esto que pasó? Si yo lo que estoy pensando, buscando la manera de pensar todo lo mejor. Te podría plantear eso. Allí es donde juega el papel importante la aceptación de esta realidad. No todo va a ser igual para todos. No todos vamos a tener el mismo proceso. No todos vamos a ser ricos, no todos vamos a ser pobres, no todos vamos a ser inteligentes, no todos vamos a ser brutos. ¿Sí me entiendes? De eso es que se trata. Cuando hablo de que siempre hay personas mejores o peores que uno, es que ciertamente a veces alguien que te supera en la economía, a veces alguien te supera en los bienes materiales y otros en los bienes mentales, emocionales y espirituales, porque son escalafones, son escalones de una misma escalera en donde algunos ya han avanzado un poco más, avanzaron un peldaño más. ¿Y cómo va a ser? No puedes cambiar eso, porque esa no es tu decisión. Así como no fue la decisión aquella parábola que enseñó Jesús, que dice que él cuando empezó a repartir, a uno le dio 5 denarios, a otro le dio otros denarios, a uno, al fin y al cabo, a uno hubo uno que le dio a uno solo. Y ese que le dieron a ese solito tuvo miedo. Tuvo miedo y lo enterró. Porque cuando le vinieran a pedir la cuenta, él pues no quería en realidad pasar por el trance de que, oye, lo invertí y los negocios salieron malos y lo perdí. ¿Qué acontece con esa actitud? En la Biblia nos explica lo que acontece con esa actitud. El Señor, de acuerdo al texto bíblico, dice que Él vino y le dijo a sus siervos, mira, llámame allí a los que les di esos denarios. Y los llamó. Y entonces uno le explicó de que él había obtenido 5 denarios más tras de invertirlo y multiplicarlo. Y él le dijo, entra en el gozo con tu Señor. Entra en el gozo con tu Señor y le dio ese dinero. Pero cuando llega a ese que le dieron un talento y él tuvo miedo y lo escondió, él no le dice, entre conmigo en el gozo de ese talento. Él fue duro, siervo inútil, le dijo. Si tú sabías que yo recojo donde no siembro, le hubieras dado mi talento a los banqueros por lo menos para que ganara intereses. Y no lo hubieras escondido allí.
Y allí es cuando dice que el que poco tiene, todo se le quitará. Y el que más tiene, más se le dará. También hay una parábola que él explica acerca de ese punto. Ya nos hemos ido alejando a la profundidad, porque ya vamos por lo espiritual más profundo, en las enseñanzas de Jesús, como te habrás dado cuenta. Hay una parte donde él viene y le dice a alguien que a esto ya lo sentenció. Bueno, mira, quítale lo que tiene, porque al que poco tiene, al que menos tiene, todo se le quitará, y al que más tiene, más se le dará. Pero hay una parábola que dice que al que más se le da, más se le exige. Y esa es una gran responsabilidad, porque eso de que al que más se le da y más se le exige, te acompaña en tu casa, te acompaña en la calle, te acompaña con el que está a favor, te acompaña con el que está en contra, te acompaña en el trabajo, te acompaña en la iglesia, te acompaña en todas partes ese proceso. Y no es algo que tú escogiste, porque todos los talentos los da el Señor. Aquí no, cuando se habla de la unción del Espíritu de verdad, que es el tema que hemos venido pues tratando en varios lives de seguido, vemos que esa es la verdadera unción para un ser humano aquí en este mundo. Que otro venga y hayan recogido un poco de personas, por decirlo así de alguna forma, estemos en una congregación y bajo pues la obediencia que haya prestado, el fiel cumplimiento de la normativa de la Eclesia, que es como se llamaba en el principio, se le unja, venga, se reúna un grupo de hermanos que están a cargo de la Eclesia y hagan un rito para ungir a otro hermano para que asuma la responsabilidad de pastorear. Es tan solo un acto simbólico en ese momento, que es embestido a su misma vez con gran responsabilidad, pero que eso no define la bajada del Espíritu de verdad a la vida de esa persona en ese instante y en ese día. La unción del Espíritu de verdad viene de arriba, viene de Dios. En estos días, viendo desde una óptica un poco más profunda, hablábamos que el Señor para los efectos cristianos se encuentra de 3 a 5 metros de nuestras cabezas físicas, dependiendo de nuestro grado de evolución. ¿Cómo te parece eso? ¿Tienes materia para discutir eso? ¿Te atreves a gastar tu tiempo en discutir eso? Bueno, con el primero que lo tienes que discutir es contigo mismo, averiguando, investigando y determinando por qué sucede así.
En este punto, nosotros, como sus hijos, tenemos unas leyes que dependen de la ley principal que es Él, porque Dios es amor, de la ley del amor. Pero, sin embargo, cuando tú dices esa palabra, el amor, la Biblia sí nos dice, Dios es amor. Ya, por la Biblia sabemos de que es algo más amplio y algo más excelso que el sexo entre dos personas o que un nexo familiar. Como Dios es amor y es la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos, entonces todo está hecho de Él. Todo está hecho de eso que llamamos amor. Todo está hecho de Dios. La Biblia nos explica por qué. Porque nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. De remate, para la cerecita del pastel se nos explica, porque yo vivo, vosotros viviréis, dice el Señor. O sea, porque Él vive es que nosotros vivimos. Él es la fuente de la vida. Él es el Padre de los espíritus y el Espíritu es el que vivifica. Son cosas que uno ha de tener bien claras. Sin querer, nos saltamos el trámite de lo filosófico, nos saltamos el trámite del entendimiento común y silvestre, del conocimiento aquí, de las herramientas terapéuticas y esas cosas, y nos metimos allá en forma más profunda en el reino de los cielos, que es como lo llama Jesús, y que Él nos lo ubica rápidamente, porque aquí nadie se puede venir a caer a mentira. El reino de los cielos nunca vamos a decir lo aquí, lo allá, lo más allá. El reino de los cielos está dentro de todos y cada uno de nosotros. Es allí donde se producen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Que vuelvo y te repito, aquí en este mundo, a través de estos cuerpos físicos, van a dar esos frutos que tanto mencionó Jesús, que por sus frutos los conoceréis, que son las palabras y las acciones. Por esos frutos vamos a ser conocidos. Entonces, es determinante para nosotros el quedar claro en lo siguiente. Estamos ostentando a través de el conocimiento espiritual de Jesús algo que supera toda la barrera de la ciencia y todas las herramientas terapéuticas que en ella hay. Porque todo depende es del conocimiento, de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Cuando tú te das cuenta, un psicólogo o un psiquiatra, tú sabes que estudian el comportamiento, tú sabes que estudian los reflejos condicionados que tienen esas personas, las aberraciones mentales que puedan tener y todas esas cosas para poder darle ayuda, y a veces se tienen que desprender de algún paciente con el cual se han involucrado mucho, porque en realidad no tienen una fórmula como en realidad solucionar en forma definitiva
y poner la línea divisoria. Y eso muchas veces también los enferma, los puede enfermar, les puede causar estrés, les puede causar pues dislocación en su forma de pensar. Por ejemplo, un botón. Hay un caso muy conocido de un psiquiatra que agarró una paciente. Primero era alguien bien conocido, era el rector de la universidad allá en Caracas. Era una eminencia dentro de su trabajo, pero hubo un momento en que perdió el norte entre la realidad y la fantasía. Se dejó llevar a la profundidad de los instintos. Mató a esa muchacha. Se desgració, no solo la sacó de este mundo a ella, sino que se desgració su vida a él también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí, no estamos hablando sobre por hablar. Estamos hablando con base, primero, en que sí es cierto, existen muchas herramientas terapéuticas que ayudan a las personas a asumir el mando y el comando en su actividad de vida diaria. Pero también tenemos que estar claros que hay una actividad primaria o superior de la cual Jesús enseñó, donde esa actividad primaria nos mantiene a buen resguardo de nosotros de no irnos a Magot, ni a Joc, ni a Magot, ni a la derecha ni a la izquierda. Es lo que perfectamente dijo Juan el Bautista: enderezar la senda del Señor, la cual es nuestra vida. Para eso, el proceso que él dice primero que hay que correr es el arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos de nuestras formas de pensar equivocadas, de los conceptos que tenemos de tal o cual cosa, de tal o cual situación, de tal o cual persona, de tal o cual conocimiento que desconocemos a veces. Y exclusivamente abocarnos a lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que si es bueno, eso es de Dios. Y que el aspecto de Dios llamado verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y que a nivel del pensamiento se puede emitir y certificar en la corriente espiritual del pensar y sentir con palabras adecuadas, con palabras correctas, con palabras que traen un concepto verdaderamente edificante para la vida de un ser humano. Esto es vital que lo asumamos. Por eso es el llamado que siempre hacen. Mira, cuando yo te voy a contar esta parte, este es un anécdota. Me va a dar un permisito que ya vengo, ya voy a buscar un vasito con agua.
Bien, acá estoy, lo más pronto que pude. El punto es, para hablártelo así, para ponerte un ejemplo bastante sencillo, cuando una persona, por el motivo que fuera, por curiosidad, porque otro lo invitó, o porque quería sentirse bien y pensaba que de esa forma se iba a sentir bien, empieza a consumir drogas. Lo primero que está haciendo es exclusivamente evadirse de la realidad. Evadir la realidad es un problema de no aceptación de la realidad, de no aceptar a la gente como son, de no aceptar las formas de pensar como son, de no aceptar que hay situaciones adversas y otras favorables. Hay una realidad que hay que vivirla. Primero hay que aceptarla para poder vivirla. En ese punto, cuando alguien llega y se zambulle en el vicio, porque todo eso se le convierte en un vicio. Todos los días andar en ese plan, toda la semana, a cada rato y todas las veces que puede, se le convierte en un hábito, un vicio. Ese vicio no le permite ni pensar bien, ni sentir bien, y todo el tiempo está out loud. ¿Qué significa out loud? En términos psiquiátricos, out loud significa fuera de la realidad, actuando todo el tiempo fuera de la realidad, drogado. Bien sea con cualquier tipo de droga o con el común legalizado que es el alcohol. Pero el caso es que por el motivo que fuere, el mecanismo es el mismo. Out loud, actuando fuera de la realidad. En este punto, luego, cuando alguien llega a una comunidad terapéutica con un problema semejante, lo primero que hacen los encargados de la comunidad como profesionales es evaluarlo, evaluar sus condiciones físicas y mentales. ¿Cómo está? Es lo primero. Después de eso, el protocolo es el llamar a todos los que están viviendo allí como pacientes para preguntarles si están dispuestos a darle una oportunidad a esa persona nueva que quiere ingresar para hacer un cambio también igual que ellos. Para alguien que quiere cambiar su vida también. De allí se pasa a los grupos de trabajo dentro de la institución. Dentro de esa local o casa o colonia o villa o lo que sea,
el lugar físico, allí se conforman los grupos de trabajo. Vamos a ver cuáles son esos grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo se conforman en cosas sencillas, porque recuérdate que son personas que lo que traen es problemas y no se le puede ocasionar uno más. El grupo de cocina, para los que más o menos han aprendido a guachapear allí en la cocina, a cocinar algo, a freír algo o lo que sea. El equipo de limpieza, que son los que van a mantener las instalaciones en perfecto estado de salubridad. El equipo de jardín, que es el que se va a encargar pues de mantener ese patio, tanto los árboles frutales como los ornamentales en perfecto estado. Luego está alguien muy importante que se conoce como el búho, que es uno que se escogió para hacer la ronda de noche, como un guachimán, como un vigilante, que a cualquier menor disturbio de alguien que se esté muriendo o que en medio de su delirio o la droga o lo que sea, informar para que se le dé pues el medicamento que sea indispensable o para que se le dé el apoyo que sea necesario. Es la función del búho. Por otra parte, está la función de los profesionales que vienen a ser como árbitros en las terapias de confrontación. Las terapias de confrontación se hacen todas las tardes, ya casi a la nochecita, después de que se bañaron, comieron o como estén en el momento. El caso es que hay una hora específica en el final de la tarde para decirse con sinceridad y sin que le quede nada por dentro todo lo que se piensa el uno del otro, sea lo que sea. Tú me dices a mí todo lo que piensas con sinceridad de mí, y yo te digo a ti todo lo que pienso con sinceridad acerca de ti. Esa es la terapia de la confrontación, la cual se lleva a cabo en las tardes, al final de las tardes, casi en la nochecita, como te dije. Estoy hablando a grandes rasgos del organigrama de un centro de rehabilitación, que perfectamente le puedes llamar tú una comunidad terapéutica. Claro, para el que sabe, porque el que no sabe es como el que no ve. Hay que estar claros en eso también. En este punto puedes ver tú de que cada situación de la vida tiene que ser confrontada en la realidad.
Es necesario que aceptemos la única y sencilla realidad. Si ya tú ves que es difícil para muchos aceptar todas esas cosas en la vida diaria con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, hasta con ellos mismos por dentro en sus pensamientos, conti más, ¿cómo va a aceptar las leyes espirituales que nunca las han visto, nunca las han estudiado? ¿Cómo va a aceptar el funcionamiento en sus vidas de algunas prácticas espirituales si no las entienden y mucho menos la van a practicar? Entonces, el que ya, como dijo el apóstol Pablo allá en la Escritura Sagrada y en la Biblia, no importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa por qué predican el Evangelio? Si es por envidia, por maldad o por contención. Lo importante es que lo prediquen por si acaso así algunos se salvan. Ese es el punto. Todas estas informaciones llegan a ti en el nombre de Jesús, que es el consumador de la fe, al fin y al cabo, es el poseedor de la doctrina y el que enseña la doctrina, y de paso es el de la excelencia del conocimiento de Dios a nivel infinito. Por lo tanto, no vamos a salir con ese, como decíamos antes, con ese vasito de cartón, a quererlo encerrar en un conocimiento infinito, más bien, sin darle posibilidad a lo infinito que es. En ese punto quise y hablé acerca de esa otra óptica del pensar y del sentir en la vida diaria de una persona de la forma más sencilla que se pueda tomar. Aquí, sin tomar en consideración los efectos religiosos, sin tomar en consideración ningún otro efecto, sino que hay que estar claro que nuestra vida consiste en pensar y sentir, y que si hay algo que corregir, lo tenemos que corregir allí. Hasta allí vamos a dejar todo lo que son las investigaciones para ti y para mí del orden espiritual, y vamos a pasar a nuestra Biblia. Como dice allí el Evangelio de Marcos, para hacer una pequeña apreciación de todo esto que hemos hablado a nivel bíblico. Esto comienza así: en aquellos días, cuando había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la gran cantidad de personas que hay aquí, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se pueden desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido desde lejos. Estamos hablando de una comprensión acerca de una situación de vida, acerca de que Él es quien nos explicó que el espíritu en realidad está muy dispuesto, pero la carne es débil.
Es decirte, nuestros cuerpos físicos o vehículos físicos son de corta duración y son débiles. Por eso hay que cuidarlos aquí en este mundo. A sus discípulos le dijeron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos que están aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes por allí? Y ellos le dijeron: 7, tenemos 7. Entonces él mandó a la gran cantidad de personas que se recostaran en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 cestas. Y fueron los que comieron como 4,000, y los despidió. Y entrando enseguida en la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole que le dieran una señal del cielo. Y gimiendo él en su espíritu dijo: ¿por qué pide una señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado. Y habiendo olvidado de llevar pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y empezaron a discutir unos con los otros, diciendo: esto lo está diciendo porque no tenemos pan. Y como Jesús entendió, les dijo: ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden ustedes? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre las 5,000 personas, ¿cuántas cestas llenas de pedazos quedaron? Y ustedes recogieron. Ellos le dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos le dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo es que aún no entienden? Y vino a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego,
lo llevó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó que si veía algo. Y él, alzando la vista, dijo: veo los hombres, pero los estoy viendo como si fueran árboles que andan. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no vayas a entrar en la aldea ni le estés diciendo esto a nadie. Y salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién andan diciendo los hombres que soy yo? ¿Qué dicen? Ellos le respondieron: unos de ellos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, el profeta, y otros dicen que eres alguno de esos profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no hablasen acerca de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y los fariseos, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo, y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Allí estamos en el ministerio de Jesús, viendo cómo se ejecutaba en la vida diaria con sus apóstoles y con las personas. Entre informaciones del reino de los cielos, milagros y confrontaciones con el reino de las tinieblas, de los cuales se hacían ver como albaceas de la verdad, de las enseñanzas de Moisés, de las leyes de Moisés y de los profetas. Sin embargo, esa palabra shalom no estaba en ellos, a pesar de que la mencionaban mucho, que significa paz. Porque no se puede tener paz cuando se está en un cuarto oscuro y no se sabe con qué nos vamos a tropezar. Realmente en la palabra y en todas las cosas espirituales es así. Porque recuérdate que la mayor parte
está acostumbrado a sacar sus cuentas por lo que ve. Hasta donde han aprendido, hasta ahí van a llegar. De allí hacia adelante no van a llegar. No, por lo menos mientras se conecten y se mantengan en el polo de la oscuridad, porque no han encontrado la puerta. A pesar que dicen que ya pasaron por esa puerta, que ya la encontraron. Muchos no han logrado pasar por esa puerta porque han preferido pasar por la otra, que es la espaciosa, la del confort, la de la perdición. Porque esa otra puerta donde tú te niegas a ti mismo y sigues y agarras ese conocimiento, esa cruz de ese conocimiento excelente, profundo de Jesús en tu vida a nivel espiritual, automáticamente es la muerte del viejo hombre. Y quiere que te diga la realidad, te lo voy a decir como lo dijo, creo que fue Martin Luther King, creo que dijo esto alguna vez. Él dijo, pensé que el viejo hombre había muerto bajo las aguas del bautismo, pero el condenado sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. Hasta que ese pensamiento no salga de ti y le cierres la puerta imperativamente para que nunca más entre, va a seguir molestándote. Va a seguir perturbando tu vida. A veces somos espectadores de nuestra forma de pensar y vemos cada locura a veces en la vida que hemos llegado a pensar. Y quiere que te diga la realidad, ese momento como espectador de nuestros propios pensamientos es la bendición que nos permite a nosotros ver cómo vamos a hacer. Vamos a ver claramente que ellos son como nubes que tienen que pasar, porque la actividad en los cielos es así. Nubes que van, nubes que vienen, unas negras, otras blancas. Tienen que pasar. El punto es que nosotros no somos esas nubes.
aunque nos pertenezcan, pero no somos esas nubes. Nosotros somos ese espectador que ve esas nubes pasar de aquí para allá y de allá para acá. Y la gran oportunidad que tenemos es que si es una nube de esas negras con tormentas eléctricas que trae una tremenda lluvia, como espectadores de eso sabemos que debemos guarecernos. Tenemos la oportunidad de apartarnos, de no mojarnos si no queremos. Esto es indispensable para nosotros, porque muchos piensan que se trata de nosotros ponernos a batallar, como textualmente dice, que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, gobernadores en las regiones celestes, que es allá en el reino de los cielos, en el mundo del pensamiento y del sentimiento. Pero resulta y acontece de que esa cura radical, esa cura que en realidad no necesita absolutamente más nada, sino hacerse presente y decir aquí estoy, la cual es la verdad de Dios en tu vida, esa va a plantear en forma metafórica un sol resplandeciente, un cielo azul con un sol resplandeciente, lindo y bello, donde las nubes se disiparon. Porque solo resplandece la verdad, la cual es el amor, el cual es la vida verdadera, el cual es Dios manifestándose a través de sus hijos. Es profundo, dependiendo de la profundidad hasta donde puedas llegar. Con tu mente, con tu pensamiento, con tu comprensión, con tu inteligencia que Dios te dio también. Pero es nuestra única verdad. Es nuestra única verdad. Dios es nuestra única verdad. Nuestro único amor, nuestra única vida. Es nuestra existencia misma. Y ya en este punto hemos ido mucho más allá de cualquier libro de psicología, de los textos de Pavlov, de los textos allá de Sigmund Freud. Hemos ido mucho más allá. Por eso se dice que la gente que se dedica a los estudios espirituales va en niveles más profundos del conocimiento, de la manifestación de la mente, del alma, del espíritu y de la vida como tal. Y esto es indispensable para nosotros. Acá, cuando nosotros vemos lo que nos dice acá el Señor Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Tú disertarás hasta donde hayas llegado en ese punto.
Pero lo primero que tienes que clarificar es qué significa el Evangelio. Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos, las cuales en la Biblia son conocidas como las buenas nuevas de Jesús. En este punto, nosotros vemos por qué el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La vida sabemos que está en el Espíritu. Y el Espíritu es el que vivifica. El reino de los cielos es la fuente de la vida, porque es Dios en acción. Él es el Padre de los espíritus, pero también es el Padre de las luces. Es la fuente de la vida. Y vivimos y nos movemos y somos en Él. Y no es que quiera estar arremachando el clavo, no, sino sencillamente de que para nosotros poder pasar a otro punto tenemos que estar claros en lo que venimos estudiando, en lo que venimos leyendo. Por ahora vamos a pasar a la oración de despedida de este live. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por la gran bendición que nos permite de compartir su palabra, de compartir su forma de pensar y su forma de sentir, porque es de Él. Esa la tenía guardada para lo último. Es Él. Y tú escoges cómo compartes tu forma de pensar y tu forma de sentir, primeramente que todo contigo mismo. Si escoges algo bueno, lo vas a ver. Si escoges algo malo, eso también lo vas a ver. La decisión es tuya. Señor Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, primeramente que todo, muchas gracias. Gracias por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Gracias por todos los conocimientos que conducen pues al camino, la verdad y la vida a la cual eres tú. Muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, por este Momentum Live. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias por todos los que asisten diariamente a compartir, a estudiar, a escuchar, a investigar también a través de este live todas las cosas espirituales. Muchas gracias por ese gran privilegio que nos ha dado a todos nosotros, sin excepción, incluyéndome a mí como herramienta también y a todos los demás que están detrás de esa pantalla y los que se encuentren por allí en alguna parte. Muchas gracias. Gracias porque ya está claro de que tú escuchas todas las oraciones aquí y en cualquier parte del mundo también.
Está claro también que todo lo que te pedimos, si lo creemos que lo recibiremos, lo vamos a recibir. Y que también eso verdaderamente tenemos que hacerlo con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido. Eso fue lo que nos enseñaste. Gracias por eso. Por eso te pido en este instante, Señor, nos des más alcance a nivel espiritual para que podamos lograr terminar de sanar nuestra corriente de vida, nuestra actividad espiritual y nuestra actividad de vida diaria. También, Padre, que verdaderamente podamos ser esas fuentes generadoras de milagros, Señor, que ayuden pues a que muchas personas sean sanadas a través de tu conocimiento, que en realidad puedan llegar a ti en forma irreversible, comprendiendo lo básico, que tú eres no solo el camino, la verdad y la vida, sino todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que ven, y que para los efectos producen contigo y tu sustancia las palabras y las acciones también. Permite que eso sea entendido y permite que realmente puedan tener la humildad en el corazón también de aceptar la única verdad, el único amor y la única vida que eres tú como el norte a seguir. Señor, hoy en este día pongo en tus manos, igual que siempre, a todos los que necesitan ser sanados, a los que están primeramente siendo operados ahorita, en los quirófanos, en cualquier lugar del centro de salud. También, Señor, a nuestros familiares, amigos, vecinos. También, Padre Celestial, a todas las personas que están en el mundo entero, a esas personas que están por allí como indigentes. Proporciónale la sanidad de un hogar, la sanidad de la paz, el amor y la vida verdadera acerca de ti y tu conocimiento. Padre, permite, Señor, de que realmente hoy esas personas reciban de ti esa dádiva. También, Señor, a esos que están en los problemas de la droga, ayúdales a que empiecen a aceptar su realidad y permitan que sean ayudados y que busquen ellos también la ayuda pertinente. Señor, permite que esas personas, Padre, que están enfermas mentales, verdaderamente pues sean sanadas completamente por el poder de tu amor, por el poder de tu verdad, por el poder de tu vida, manifestándose aquí en este mundo en la forma que debe ser. En el nombre de Jesús, te doy las gracias también por todos los que han asistido al live y absolutamente por todo lo que es menester aquí en este mundo, Señor. Muchas gracias por todo eso. Gracias por las provisiones que nos has otorgado. Gracias por nuestro trabajo. Gracias por nuestros familiares. Gracias por nuestros amigos. Gracias por nuestros vecinos. Gracias por nuestros enemigos. Gracias absolutamente por todo. Porque gracias también a los enemigos es que nosotros podemos ver nuestras fallas con más rapidez, porque ellos no nos van a perdonar nunca nuestra falla y están prestos nada más para ver dónde nos equivocamos. Señor, gracias por eso también.
Gracias, Padre Celestial, por este día, por la Biblia. Gracias por todas las informaciones contenidas en el ciberespacio acerca de tu amor, de tu verdad y de tu vida, de tu mundo espiritual y de todo cuanto hay en él. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tener el honor nosotros de escudriñar allí siempre en el reino de los cielos y avanzar cada día un poco más de la mano con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gracias a Romedi, gracias a El Come, a MTV, a Bri, a Agus. Dios los bendiga a todos.